¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Éxodo Creativo, que tenemos a un invitado muy especial, maestro de Reiki, también maestro de Cábala, que nos va a traer muchas herramientas para todos ustedes. Esperemos que les sirvan y gracias por suscribirse. Ya tenemos aquí a Agustín Ochoa, maestro en Reiki, que nos viene a platicar, porque más que una entrevista es una plática muy positiva para todos ustedes. Aquí estamos. Mucho gusto, Agustín. Mucho gusto, Gusto en Miguel. Gracias saludarte. por la invitación. Eh, Estamos aquí, más que todo, como dijimos al principio, una plática muy amena. Antes que todo, quisiera saber de dónde eres originario y qué te motivó a estar, por decirlo, a meterte en lo que es el Reiki. Pues mira, yo soy de México, del estado de Guanajuato. Entonces, más que nada, sí fue el comienzo del Reiki, pero ahorita lo que más estoy haciendo es maestro en Cábala, que es la sabiduría del Cábala. Pero todo esto lo que me llevó a entrar aquí, pues ahora sí que es como el destino que uno tiene en la vida, porque uno pone y como dicen, Dios propone. Entonces, pues fue un camino muy, ¿cómo te? Muy humano el que me llevó hasta aquí, pero siempre fue un gran vacío que yo sentí en mi vida. Siempre estuve en búsqueda y en búsqueda de algo que me diera plenitud y no lo encontraba. Entonces, pues yo pasé por muchas situaciones, estuve metido en muchas cosas y pues nada me daba esa satisfacción. Entonces sí pasé por muchos caminos espirituales, aprendizajes, maestrías de todos tipos, hasta que llegué lo que viene siendo hasta el punto que conocí es el Reiki. Y ya el Reiki me empezó a abrir un poquito más de puertas en diferentes cosas y ámbitos, y ya fue cuando llegué hasta lo que es el Cábala. Ok, y para ti, por decirlo, el Reiki, el Cábala, son herramientas muy importantes, que todos debemos conocer. En lo personal, a ti te ha ayudado bastante en tu vida, tanto personal como profesional. Me ha ayudado en todo. Y sí son herramientas que más que conocer tenemos que ponerlas en práctica en la vida, porque a nosotros poner en práctica lo que tiene que ver esta sabiduría hace que se transforme en nuestra vida. Pero en realidad es una herramienta que le tenemos mucho miedo, o el ser humano le tiene mucho miedo, porque tenemos mucho miedo autoconocernos. Entonces, cuando nosotros entramos a estas herramientas, nos muestra quién somos en realidad. Y a veces tenemos tanto miedo saber quién somos que preferimos vivir pues en un mundo de fantasía, vivir en automático. En este mundo que conocemos, vemos que, o sea, con todo respeto, hay muchas religiones, hay muchas herramientas. ¿Tú crees que son buenas en determinado momento o tienen, pues decirlo, algo de equivocaciones? Pues mira, yo creo que aquí como para explicarte más bien y que entienda, vamos a hablar de libre albedrío. Todos conocemos qué es el libre albedrío y vamos a hacer en cuenta que el libre albedrío es un carro. Todos tenemos ese carro en la vida, la oportunidad de tener un carro, pero muchos no saben manejar el carro. Entonces, pues tienes un carro, pero nada más lo tienes estacionado porque no sabes conducirlo. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo hay? Yo creo que del 100%, un 70% no sabe utilizar su libre albedrío. Lo tienen, pero no saben utilizarlo. Entonces, cuando una persona no sabe utilizar su libre albedrío, vive en un mundo que se le llama automático. Vivimos una vida que pensamos que solamente venimos al mundo a trabajar, a comer, a dormir, ver el caos, pensamos que solamente a eso, pero porque no utilizamos el libre albedrío. Entonces, cuando una persona aprende a utilizar el carro, ya no necesitas de un taxi, no necesitas de un autobús, tú agarras tu carro y vas hacia donde tú quieres. Pero cuando tú no sabes manejar, ¿qué pasa? Estás a lo que te lleven, a lo que te digan, y esa es la función de la religión y la política. Entonces, vives a sus leyes, a lo que ellos te dicen, para que no despiertes tu libre albedrío. Entonces, vives en automático, por reglas. Mira, la religión te enseña todo lo contrario. Bueno, la religión te enseña que lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. Entonces, te dice la religión, el diablo es el malo, la oscuridad es la mala,
los problemas son los malos. Y te enseñan lo bueno según un Dios que castiga, un Dios que te manipula, leyes. Entonces te atrapan tu libre albedrío, no quieren que aprendas a conducir para que tú sigas dependiendo de eso. Eso es toda la gente que continúa dormida y vive únicamente en el caos y en automático. Pero la sabiduría del Cábala te lleva a despertar y a entender que tu vida tiene un propósito, que no nada más viniste a esta vida a vivir, tienes un propósito y te enseña a controlar, a conocer tu vida, tu potencial, pero lo más importante que te enseña esto es que te enseña que todo lo que te ha sucedido y todo lo que te sucede en la vida, bueno y malo, tú eres el causante. Todo lo que te ha pasado, tú lo has causado. No hay diablo, no hay un Dios, no hay lo bueno ni lo malo. Tú eres la causa de todo lo que tú has vivido. Cuando nos damos cuenta que nosotros somos la causa, entonces despertamos lo que tiene que ver nuestro libre albedrío. Tomamos conciencia de las decisiones que vamos a tomar de hoy en adelante en la vida y es donde nosotros podemos transformar nuestra vida. Y salimos de lo que se le llama la Matrix, que la Matrix es la religión y es la política, un programa donde vas a vivir lo que ellos te dictan y lo que tú dices. Hay mucha gente que está lista para desconectarse de esta Matrix de religión y de política, y hay mucha gente que no. Y la gente que no está lista es la que pelea por la religión. Siempre está peleando cuál es la mejor religión, siempre está peleando quién tiene la razón. La política siempre están buscando que una persona les cambie su vida, que es muy importante ir a votar. Entonces, siempre es una Matrix la que te tiene en un mismo, bueno, en automático viviendo. Entonces, pues, cuando tú despiertas, te das cuenta que hay más en la vida, que eso simplemente era una venda que no te dejaba ver la realidad de tu potencial, de lo que eres y de lo que tú puedes hacer. Y es por eso que durante la vida siempre como seres humanos sentimos un vacío. Si te has dado cuenta que puedes tener el mejor trabajo del mundo, pero sientes un vacío. Puedes tener mucho dinero, pero hay un vacío. Puedes estar en la mejor religión, pero tienes un vacío. Puedes tener lo que tú quieras, pero hay un vacío. Y eso es vivir en la Matrix, vivir en automático, porque nos enseña la religión y nos enseña la política que nosotros venimos a este mundo a buscar. Y entonces nunca vamos a encontrar. Por eso la espiritualidad trabaja al revés. Cuando buscas, no encuentras, pero cuando no buscas, te llega todo. Entonces, es al revés. Nos enseñan en la vida, nos meten chips, nos meten creencias limitantes para que vivamos al revés y no hagamos las cosas correctamente. Entonces, cuando tú ya despiertas, en realidad que todos van a despertar, empiezas a hacerte responsable de tus decisiones y empiezas a transformar tu vida. Eso es aprender a utilizar el libre albedrío. Pero el miedo más grande de la humanidad es dejar la creencia de la religión y la política. Sí, o sea, nos quieren controlar de esa manera, ¿no? Con miedo, como dices tú, hablando de religión, dice, ¿cómo es posible que un Dios que nos están diciendo que nos ama, es amor, ¿cómo es posible de que permita, por decirlo, muchísimas cosas? En las religiones se han visto demasiado caos, o sea, como dices tú, lo contrario. Entonces, yo me pregunto, ¿tú crees que, por decirlo, haya una sola, por decir una sola verdad, o cada ser humano puede agarrar diferentes herramientas según se sienta, por decirlo, cuando uno se siente vacío, puede encontrar esa, esa paz y esa tranquilidad en diferentes herramientas, porque estamos hablando de Cábala, estamos hablando de lo que es el Reiki. Reiki, y hay mucho más herramientas, hay la numerología, hay diferente que tú has de conocer Ujú. mucho más herramientas. ¿Qué piensas tú que hay una sola verdad o cada quien tenemos nuestra verdad? Porque como dices tú, buscamos fuera y realmente la verdad está dentro de nosotros. Pues mira, siempre también cuando tratamos de buscar la verdad nos vamos a perder, porque no hay verdades. Entonces cada cabeza es un mundo y para ti tu verdad es una y para mí mi verdad es otra.
pero esa verdad que nosotros siempre tratemos de buscar es lo que nos ayude a nuestro crecimiento. Mira, yo estuve estudiando la numerología, astrología, psicomagia, biodescodificación, el Reiki, el espiritismo. Estuve por muchos ámbitos y todo me sirvió, pero siempre me seguía sintiendo aún vacío, ¿entiendes? Entonces, cuando llego al Cábala, me complemento porque quito ese vacío, porque el Cábala te enseña que no venimos a este mundo a recibir, hemos venido a compartir. Y cuando tú aprendes en la vida que es más poderoso compartir y servir, llenas ese vacío. Entonces, cada vez de que tú compartes y sirves, el universo te da más y más y más. Pero ya no estás en busca de eso. Ya por derecho divino lo estás recibiendo porque tú estás compartiendo. Entonces, la clave siempre es compartir, no ir a agarrar. Es siempre cuando tú compartes, sientes esa satisfacción. Entonces, por eso te digo, a veces estás en un trabajo que no te sientes bien, aunque ganes mucho, en una relación, bueno, en cualquier parte la gente te puede identificar y decir qué bien vive esa persona, pero es la imagen y en realidad no sabemos si la persona es feliz. Entonces, no podemos ser felices donde no podemos compartir, donde no podemos ser nosotros. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de nuestra esencia y buscamos un estatus en el mundo, ahí es donde no somos felices. Y de ahí se deriva lo que viene siendo pues un caos. Entonces, como tú dices, todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, cuando nosotros lo vemos desde una conciencia muy baja, porque existen diferentes estados de conciencia, lo que le llamamos las dimensiones, la primera, la segunda, que de la tercera dimensión hemos brincado hasta la quinta. Entonces, cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de estados de conciencia. Si te das cuenta, la humanidad ha ido creciendo a través de estados de conciencia, donde antes adoraban, en cada etapa se han adorado diferentes nombres de dioses, vemos a Jehová, vemos a Yahvé, pero ahorita hay más. ¿Por qué tiene nombre? Porque era el estado de conciencia de cada persona. Ahorita estamos en un estado de conciencia muchísimo más diferente, donde estamos entrando bueno, ya entramos a la era de Acuario, donde ya no se ocupa el maestro, donde ya todo está al alcance de todos. Entonces, si te das cuenta, ahorita te metes al internet, te vas a una librería en el Amazon, encuentras información que antes no había, encuentras libros que antes no había, porque ya estamos en una era de muchísima luz, de un despertar. Por eso está habiendo también mucho caos y por eso es que la religión cada vez pierde poder, la política cada vez pierde poder y eso que está sucediendo, que están perdiendo poder, estas manipulaciones, es donde ellos trabajan en volver a manipular al ser humano a través del miedo, guerras, caos. Entonces, cuando la persona tiene una conciencia baja, se engancha de lo que está sucediendo en el mundo y lo ve como un problema. Cuando nosotros vemos las cosas como un problema, ya no crecemos, ni espiritual, ni física, ni mental, y no hay evolución en nosotros, porque lo vemos únicamente desde lo negativo, el problema, que es lo que ellos quieren que tú hagas. Nosotros somos los únicos seres humanos, por eso se les llama que nosotros somos canales, canalizadores, todos podemos canalizar información porque venimos de otros estados de conciencia más elevados. Entonces, cuando nosotros aprendemos a canalizar energía positiva o energía negativa, es donde manifestamos en la vida. Pero antes de que nosotros viniéramos aquí al mundo, porque en realidad los verdaderos extraterrestres somos nosotros, porque nosotros venimos de otro mundo, de otro plano, aquí ya había seres que poblaron la Tierra, los conocemos, los Anunnakis, los reptilianos, un sinfín de seres. Pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es evolucionar, libre albedrío y sobre todo que somos un canal directo con los mundos superiores y el mundo terrenal. Entonces nosotros tenemos la capacidad de subir a un nivel de conciencia tan alto, a un mundo del 99% donde están las ideas, el éxito, todo, y lo podemos traer a la tierra y manifestarlo. Entonces estos seres saben que nosotros somos un canal también para ellos. Entonces dicen, vamos a utilizar al ser humano como un canal para traer aquí al mundo más energía negativa, dolor, sufrimiento, para nosotros seguir alimentándonos y tener el poder sobre ellos.
Entonces estos seres que hacen, generan guerras, generan violencia, generan caos. Todo lo que tú ves negativo en el mundo no es causa del ser humano porque no es nuestra naturaleza la maldad. Nuestra naturaleza del ser humano es el amor, la paz y la tranquilidad. Pero estos seres nos utilizan al ser humano dormido, que no sabe utilizar su libre albedrío, para canalizar energías de negatividad y también para traer almas muy destructivas al mundo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en lo que está sucediendo fuera de nosotros, en el caos que está, en el dolor, en el sufrimiento, en decir, pobrecito, lo que está pasando, nos convertimos en una herramienta muy importante para ellos para seguir trayendo esta negatividad al mundo. Pero cuando nosotros entramos a autoconocernos y al libre albedrío y a conocer lo que tiene que ver la sabiduría del poder que tú llevas dentro de ti, te das cuenta que todo lo que sucede en el mundo, todo, tiene un propósito. Todo es algo importante que sucede porque todo tiene luz. De la oscuridad nace la luz. Entonces ya no vives desde el dolor ni el sufrimiento, sino que vives del por qué sucede y para qué sucede. Y sacamos el beneficio. Entonces nos desconectamos de esa vida automática, cambiamos y transformamos y traemos lo mejor de todo lo que sucede y eso es lo que nos ayuda a evolucionar como seres humanos y eso ayuda a quitar la fuerza a estas entidades o a estos seres y es donde ellos pierden el poder, que es lo que va a ir pasando. Entonces donde la humanidad o el ser humano va a dar un salto cuántico, va a cambiar y es donde va a venir más plenitud. Pero es donde te dice el Apocalipsis, muchos dicen, estamos viviendo el Apocalipsis, estamos viviendo los últimos tiempos, el fin del mundo, y lo estamos viviendo, pero no literal desde lo que te cuentan en la Biblia. El final de los tiempos quiere decir que estamos terminando una era de ignorancia, de oscuridad, para entrar a una nueva era de luz en la vida donde vamos a poder transformarnos y encontrar esa plenitud. Ese es el final de los tiempos. Y en el final de los tiempos, ¿qué es? Se queda abajo la religión, la política, se queda abajo todo lo que manipula y se quedan todas las personas que no tienen el valor de desconectarse de esa matrix de la religión, de la política. Se quedan ahí en esa vibración. Entonces, eso es a lo que se le llama los muertos o zombies que van a vivir en la vida porque no tienen ningún propósito. En cambio, tú ahorita encontraste un propósito que es esto que estás haciendo. Entonces, ¿qué es? Ayudar, servir, porque es un mensaje que vas a llevar a muchas gentes. Y tú con sentarte ahí sientes plenitud. Si te vas a un trabajo no vas a sentir la plenitud que sientes aquí porque este mensaje no es para ti, es para compartirlo. Y vas a empezar a generar un cambio en toda la gente porque lo estás haciendo desde tu propósito de vida, porque te atreviste a autoconocerte, te atreviste a llevar tu libre albedrío. Y eso es lo que le causa enojo a los que no tienen la capacidad de desconectarse y entran en un juicio, donde te dicen eso es bueno, eso es malo, te desean bien, te desean mal. Pero esa es una energía que nosotros tenemos que trascender para entender que venimos a dar un servicio y ese es nuestro propósito en la vida, el servir, que no sirve para vivir. Entonces, creo que lo vivimos todos en carne propia y ahí es donde llevamos. ¿Cuál es la verdad? Es que no hay verdad, simplemente es vivir. Esa es la única verdad, vivir y servir. Entonces, cuando tú conoces el libre albedrío, sales de esa matrix, de esa red y dices, por tonto me ha pasado todo esto. No es cierto que fue el diablo el que me tropezó. No es cierto que fue Dios quien me castigó. No es cierto que si hago esto me voy a ir al infierno. No es cierto que si hago esto me voy a ir al cielo. Todo está en este presente, en tus decisiones, en lo que tú decides en este momento, te lleva a vivir a la gloria, al cielo o a un infierno en el momento presente. Porque el infierno, ¿qué es? Un estado de conciencia. El cielo, ¿qué es? Un estado de conciencia, pero nosotros decidimos cuál vivimos. El diablo, mira, la religión te dice que el diablo es malo, que el diablo es quien te lleva a sufrir. Y si en realidad supieran que el diablo es la mejor creación de Dios, porque el diablo en realidad su nombre es el oponente y es el ego, habita dentro de nosotros. Para que haya un superhéroe se necesita un villano, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos
evolucionar y despertar, ¿qué necesitamos? Un oponente que todos los días nos ponga a prueba para seguir adelante, adelante y adelante y adelante y ser mejores personas. Entonces, el diablo tiene un papel muy importante en la creación y es para nuestra propia evolución y crecimiento y hacernos mejores personas. Si el diablo no existiera, viviéramos en automático. Pero el diablo en realidad es una herramienta que el Creador hizo para nuestro crecimiento espiritual. Y en la religión que te dice es malo. ¿Para qué? Para que le tengas miedo. Para que vivas ahí desde el miedo y no te des cuenta de decir, esto que me pasó, pues mi ego, tengo que brincarlo y me va a hacer cada vez más. Entonces, cuando tú haces eso, aprendes a poner al ego a tu servicio. Y es muy poderoso el ego cuando lo pones a tu servicio, porque es el impulso de obtener lo que queremos fuera de nosotros. Y Sí, eso es lo que nos muestra. sí, o sea, mucha gente, o sea, cuando se habla del diablo, pensamos una persona con cuernos, una persona maligna y todo, y simplemente el diablo es el ego, y todos necesitamos del ego para salir adelante, para poder, trascender. Claro que si el ego, llenamos todo el vaso de puro ego, es donde nos empieza a ir, se puede llamar así, mal, porque estamos abusando del ego. El ego ahora sí se apodera de nosotros y nos ciega y ya no nos deja ver nada más claro. Sí. Prácticamente, entonces, mi pregunta es, o sea, como bajo mi ignorancia y todo es, pues decirlo, el cábala, ¿qué es lo que significa y cuál es el origen del cábala? El Cábala es aprender a recibir y compartir. Pero el origen del Cábala ha existido siempre. El Cábala pues lo engloba todo, de ahí se deriva todo. El Cábala pues todos los grandes maestros lo han estudiado, Moisés, Abraham, Jesús, podemos ver a todos los grandes científicos que han estudiado el Cábala, porque la Cábala es la raíz principal de la creación. Simplemente que en aquellos tiempos había mucha ignorancia y todo aquel que practicaba el Cábala era juzgado como malo, como artes oscuras. Entonces, los mataban, pero ¿quién eran? Los que buscaban poder, manipular al ser humano. Entonces, se ocultó esta sabiduría. Y al ocultarte esta sabiduría, dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que no se dé cuenta? Entonces, de ahí, bueno, vamos a hacer Reiki, vamos a hacer el tarot, vamos a hacer trabajos energéticos, la numerología, la astrología. Se sacaron diversas cosas del Cábala para ocultar el Cábala y no dijeran, él es cabalista, es numerólogo, entonces no hay problema. Pero todo lo englobaba el Cábala. Entonces, cuando ya despertamos, ya está saliendo nuevamente el Cábala a la luz. Y el Cábala, si te das cuenta, fueron las primeras leyes que el Creador le otorga a Moisés en el libro, que es la Torá, que en realidad el libro más poderoso de magia que puede existir es la Torá o lo que conocemos la Biblia. Son códigos que están ahí ocultos. Hay invocaciones de ángeles, hay afirmaciones muy poderosas. Salomón ahí te escribe cómo encontrar la riqueza, cómo hacer dinero en proverbios. Entonces, ahí hay una sabiduría tan oculta que si nosotros aprendemos a entrar ahí, podemos cambiar nuestra vida porque entendemos cuántas energías hay a nuestro servicio aquí que las podemos aprender a utilizar. Pero la religión te enseña únicamente el cuerpo, lo literal. Como para conocer a una persona necesitas conocer su alma, su interior. Físicamente no. Y la religión te enseña únicamente lo físico, la política te enseña en lo físico, pero cuando te adentras más, empiezas a conocer más y más y más. Entonces, el Cábala es un estilo de vida que te ayuda a conocer cuál es el propósito de tu vida aquí. Y cuando ya empiezas a trabajar en tu propósito, empiezas a encontrar esa plenitud y te das cuenta que en realidad todo, como repetimos, todo lo que tú has hecho, bueno y malo, has sido tú el creador de esas realidades de las que tú estás viviendo. Entonces el Cábala te enseña, ¿quieres cambiar tu vida? Cambia tú. Entonces ahí te entras a trabajar dentro de ti. Sí, yo no personal, yo veo, por decirlo, muchas personas que tienen miedo al cambio, tienen miedo inclusive a las religiones o otras herramientas te dicen que el dinero es malo, lo satanizan y todo.
Ujú, Yo, como te digo, en lo personal pienso que para dar el primer paso, para salir de la matriz, para salir de todas estas sombras, ceguez que tenemos, lo importante para mí es ser empático con las personas, ayudar a las personas y no ponernos una barrera, porque a veces ponemos una barrera, vemos una persona que está tomada, pidiéndote $1, y lo primero, oh no, si es para tomar no se lo damos. ujú, Yo digo, ok, si él es feliz, así yo le doy $1. ¿Me entiendes? O sea, ser empático con los demás y todo, siendo empático, queriendo a los demás, como tú dices, venimos a servir, automáticamente tu mente se va desnublando de esa neblina que vamos ujú, teniendo y vamos a ir progresando poco a poco. A veces platica uno con personas, oh, mira, tienes que hacer esto, el otro es empático. Oh, no, no, tengo que hacer primero esto, tengo que juntar mi dinero para esto, para el otro, ¿me entiendes? O sea, se viven en esa ceguez y yo pienso que lo principal es ser empático, amar al prójimo quererlo y poco a poco se van abriendo las puertas. Sí, porque en realidad existe una ley que se le llama la ley de oro y no la